Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al proyecto de divulgación de la ciencia. Para mí es un gusto ahora recibir al doctor Jorge Ismael Castañeda, quien es, aparte de un querido amigo, compañero de trabajo, es secretario académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, pero en esta ocasión lo invitamos como investigador del Departamento de Sistemas Biológicos, de la misma división donde ahora está como secretario académico. Pues bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias. Todo bien, con mucho trabajo, pero bien. Yo sé que estás con mucho trabajo y en este momento vamos a hablar sobre la inmunidad de las infecciones en la piel, que es tu expertise. Así es. ¿No? Bueno, pero antes de empezar voy a leer un poco los datos de quién es Jorge Ismael Castañeda Sánchez. Él es doctor, es profesor investigador titular C, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor con perfil PRODEP. Sus líneas de investigación son respuesta innata de la piel a infecciones, diagnóstico de actinomicetos y su sensibilidad a fármacos, mecanismos de patogenicidad y virulencia de M. tuberculosis y nocardia brasiliensis. Y precisamente está aquí para explicarnos esto. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología, de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, de la Asociación Mexicana de Micología Médica y de la Red Europea para el Estudio de las Micobacterias No Tuberculosas, NTM-NET. Es profesor de la licenciatura en Químico-Farmacéutica Biológica, tutor y miembro del núcleo académico básico de la maestría en Ciencias Farmacéuticas y del doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud en la UAM. Es responsable del cuerpo académico, estudios de factores virulencia de bacterias y hongos y su participación en la relación hospedero-parásito. Actualmente tiene el cargo, como lo dije, de secretario académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y del Proyecto de Salud de la Unidad Xochimilco. El doctor Castañeda tiene colaboraciones con la Unidad de Investigación del Instituto de Oftalmología Conde de Valencia, con el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y con la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina y con el Instituto de Biotecnología, nada más. Y estás muy joven para tener tanto currículum, en algún lado lo has de guardar, tanto tiempo que inviertes en los estudios y en la investigación. Pues bienvenido. ¿Qué es esto de varios términos que existen aquí que quizá no todos conocemos si no estamos en el ámbito de la salud o de la farmacia, de la química? ¿Qué es esto de la inmunidad en la piel, en estas infecciones? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Claro. Pues mira, básicamente estudio la parte de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces la parte de la respuesta inmunológica, coloquialmente vamos a ponerlo como que es el sistema de defensa que los humanos y otros organismos tenemos para contender en contra de algunas situaciones de peligro, ¿no? Entonces anteriormente decíamos en contra de los procesos infecciosos, pero en realidad ahora sabemos que nuestro sistema de defensa, este sistema inmune del que estamos hablando, pues participa en otros eventos que no necesariamente son procesos infecciosos, por ejemplo el cáncer, algunas enfermedades crónico-degenerativas donde hay procesos inflamatorios, etc. Entonces nuestro sistema inmunológico básicamente está capacitado para responder a señales de daño. Entonces cada vez que nos quemamos, cada vez que nos golpeamos un dedo o cada vez que hay un trauma, por ejemplo ya más profundo en piel,
o cada vez que hay un proceso infeccioso, ya sea por bacterias, por virus, parásitos u hongos, entonces nuestro cuerpo tiene que reaccionar de alguna manera para decir, aquí hay algo extraño y hay que controlarlo, porque si no, entonces entraríamos en un proceso pues de desestabilización del cuerpo y eso podría generarnos pues todavía más daño. Entonces básicamente el sistema inmune nos defiende de cosas que detecta que pudieran ponernos en peligro. Y lo que lees ahí justamente en la reseña, esos nombres raros, son justamente de microorganismos. Entonces básicamente microorganismos a los que estamos expuestos en la vida cotidiana, pero que en ciertos grupos, particularmente cuando las personas tienen defensas bajas, estos microorganismos pueden aprovecharse y entonces generar procesos infecciosos que en una persona que tiene un sistema inmunológico bien y que se alimenta bien y que duerme bien y que come bien, pues no les harían absolutamente nada. Pero además el sistema inmune no solo por una enfermedad, sino por el desgaste del mismo cuerpo que se va degenerando con Así es. con el paso del tiempo, llámese edad, como algunos la tenemos acumulada. Así es. No, tú todavía eres muy joven. Ya acumulé mucha juventud. Pero sí, en realidad, cuando se inicia el estudio de la respuesta inmunológica hace ya bastantes años a nivel internacional, decíamos, es el sistema que nos defiende de los procesos infecciosos, pero en realidad no necesariamente, o sea, en realidad nos defiende de cualquier situación que se vuelve anormal, ¿no?, en el cuerpo. Y efectivamente, por ejemplo, cuando uno empieza a aumentar la edad, pues obviamente los procesos de piel, de tejido, de algunos otros órganos, etcétera, que pueden obviamente alterar un poco su funcionalidad, y hay procesos inflamatorios o hay cierto tipo de alteraciones, pues evidentemente que el sistema inmunológico también nos puede auxiliar en el control. Y te voy a poner un ejemplo de la vida real, las personas que viven con ácido úrico. Entonces el proceso, por ejemplo, de la gota, el ácido úrico es un cristal que se acumula y por gravedad obviamente tiende a difundir en extremidades. Las personas se acumulan estos cristales en articulaciones, básicamente en pie, en rodillas, y pues sienten un dolor insoportable. O sea, el proceso inflamatorio es tan grande y los cristales que funcionan como microagujas desgastan tanto el cartílago, articulaciones, etcétera, que se genera un proceso de desgaste natural, ¿no? Bueno, y asociado a este tipo de alteraciones de ácido úrico. Y entonces el sistema inmunológico tiene una participación muy importante porque está reconociendo al cristal de ácido úrico como algo que no debería de estar ahí, y por lo tanto está generando inflamación, y desafortunadamente la inflamación pues es un evento pues que nosotros sufrimos las consecuencias, ¿no? Claro. Asociado al dolor, al aumento del tamaño tisular, pero sobre todo el dolor. ¿Qué es el tamaño tisular? Que aumenta, aumenta. O sea, ese es ese proceso donde se hincha, coloquialmente hablando, un tejido, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te golpeas un dedo y se te empieza a inflamar, ¿no? Y nosotros le decimos, está hinchado. Eso es el aumento del volumen tisular, ¿no? Entonces hay células que se rompen y liberan líquidos y es lo que se acumula, o células de la respuesta inmune que llegan para tratar de controlar este tipo de situaciones, y como llegan muchas células que antes no estaban ahí, aumenta de tamaño, y eso es a lo que le conocemos como inflamación, o que está hinchado en términos coloquiales, ¿no? Y entonces tú en el laboratorio, en tu investigación, ¿investigas los organismos que provocan esta inflamación en la piel? Así es. El sistema inmunológico lo tenemos en prácticamente todo el cuerpo en el caso de los humanos, ¿no? Por supuesto que hay ciertos órganos donde la respuesta inmune está muy controlada, porque, como diría mi abuelita, el caldo podría salir más caro que las albóndigas. Y te voy a poner un ejemplo, en ojo. En ojo no podemos tener o sea, por ejemplo, puede haber un proceso infeccioso, pero la respuesta inmune no puede ser tan exacerbada, porque entonces el daño sería peor del proceso inflamatorio que del propio bicho. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio por sí solo genera este estado de desequilibrio, ¿no? Entonces, como consecuencia de un proceso inflamatorio pudiera haber inclusive muerte celular. Y no queremos que se mueran células de órganos que son funcionalmente, no digo que sean los más importantes, porque todos los tejidos y órganos son importantes, pero imagínense un daño colateral derivado de un proceso inflamatorio en ojo, ¿no? En córnea, podrías dejar de ver. Exacto. O en cerebro, ¿no? Entonces imagínense una infección que comienza en cerebro, pero que en realidad el daño ya no sea por el agente patógeno, sino por la propia inflamación que se está generando, y entonces pues tengamos repercusiones muy graves, ¿no? Pongo otro ejemplo, riñón, en hombres, por ejemplo, testículos, ¿no? Entonces son estos órganos donde está muy regulado. En todos los demás tejidos, la respuesta inmunológica funciona como relojito en condiciones naturales, porque obviamente si estás cursando por alguna inmunodeficiencia, donde la respuesta inmune está abatida por sí sola,
o porque tomas fármacos que suprimen la respuesta inmune, o porque tienes enfermedades crónico-degenerativas, pues ahí sí la respuesta inmunológica no es tan adecuada y por lo tanto estos microorganismos justamente de los que hablas pueden desencadenar procesos infecciosos que además nadie pela. En Por el ejemplo, mundo, sí, rapidísimo, en el mundo somos pocos los que estudiamos este tipo de bichos raros, ¿no? Y que además nadie los pela porque el número de casos son bajitos, los que llegan a hospitales, y pues preferimos, o el sector salud prefiere ponerle mucha atención a eventos que son mucho más desastrosos, por ejemplo, cáncer, enfermedades crónico-degenerativas, infecciones ahorita de virus respiratorios como COVID, que nos puso en jaque en todo el mundo, a ponerle atención a estos microorganismos que te dan en piel y que raramente te van a llevar a la muerte. O sea, pero te invalidan sí, mucho. claro. Por ejemplo, el caso de una diabetes que es crónico-degenerativa y que afecta en el pie y empieza por un padecimiento sencillo en un corte, porque pierde sensibilidad en el pie, por lo tanto se daña la piel y se puede dar un daño que no te mata, pero puede haber amputación. Dejas de usar ese miembro de tu cuerpo. Sí. Y fíjate, qué bueno que tocas este tema. Estas personas, por ejemplo, que además es muy común en México, las enfermedades crónico-degenerativas, entonces de repente la respuesta inmunológica se abate por condiciones obviamente de salud, y estos bichos, por cierto que los que mencionaste, Nocardia brasiliensis, Actinomyxura madura, etcétera, son bacterias que viven en el pasto. Entonces, si nos vamos aquí ahorita al pasto de cualquier jardín de la universidad, ahí viven de manera normal, convivimos con ellos, etcétera. Pero si tú estás viviendo un proceso donde el sistema inmunológico está afectado y tienes una herida, entonces aprovechan, entran a tejido más profundo y ahí instalan un proceso infeccioso que efectivamente probablemente no te va a matar, pero ojalá y los que nos están viendo, por pura curiosidad, así pónganle actinomicetos en piel, y van a ver las fotos tan desastrosas. Hay pacientes que viven con 20 y tantos años el proceso infeccioso, y no sé si han visto o si has visto tú alguna vez esas imágenes de a lo que le llamamos pie de elefante, ¿no? Entonces sí, es un proceso enorme de inflamación, pero además asociado a un proceso inflamatorio causante justamente por estos bichos. No se asusten, la gente que come bien, duerme bien y tiene un sistema inmune se puede ir a acostar al pasto y no va a pasar absolutamente nada, porque nuestro sistema inmune los va a controlar. El problema aquí es con la gente que tiene problemas con el sistema inmunológico y que no está respondiendo de manera adecuada. Pero que además, ahora con esta pandemia que mencionaste, nos dimos cuenta que nuestro sistema inmune como población está muy bajo. Sí, ¿no? Es correcto. Que ya sea porque existe la diabetes, la hipertensión, el estrés que produce un montón de enfermedades, nos debilita el sistema inmune y todos estamos en ese riesgo. Entonces, si comes bien, si duermes bien, que a veces el país o los países no están con todas las condiciones adecuadas para tener esa condición de vida, pero sí podemos, a pesar de eso, buscar tener condiciones mejores, aunque nuestro sistema inmune esté afectado, generar condiciones para vivir con eso, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, lo que tú investigas es cómo funcionan estos microorganismos en esa piel que está dañada por el sistema inmune. ¿Y qué has descubierto? ¿Qué has hecho con eso? Claro. Porque es algo, es una información muy privilegiada. Sí. Mira, hace muchos años en los libros de texto, cuando empezaba con estas cosas de la ciencia, decía que la piel es el tejido o el órgano más grande que tiene el cuerpo, y párale de contar, y ahí se quedaba, ¿no? Y nos contaban la historia y bueno, pues funciona como barrera para determinar lo que está dentro de nuestro cuerpo y lo que está en contacto con el medio ambiente. Ajá. Y como que relegábamos hacia el tejido, ¿no? Decíamos, pues parece la piel, exacto, ¿no? Entonces puedes tener una piel bonita, puedes tener una piel no tan bonita a la apariencia, puedes tener diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, puedes tener una piel clara, una piel más oscura, una piel de un tono intermedio, etcétera, pero era todo lo que sabíamos de la piel. Y de repente hace más o menos como 20 años a la fecha, todo mundo voltea a ver a la piel y dice, ¿y qué sucede con estos procesos infecciosos? Que además a veces de repente son muy comunes. Voy a poner el ejemplo de la vida real más común que existe de infecciones en la piel, y son los hongos causados por, las infecciones causadas por hongos del grupo de los dermatofitos. ¿Y qué es eso? Pie de atleta, por ejemplo, ¿no? Uy, sí que es muy común. Y que nadie voltea a ver, ¿no? Y que nadie le interesa, porque otra vez no te va a matar un pie de atleta,
pero ya estamos hablando de una alteración y que la piel, entonces, ¿qué sucede? O sea, y que además es muy común, efectivamente, como lo comentas, porque en esas zonas, por ejemplo, en los pies, pues la humedad es mucho más alta, Sí. hay que tener una higiene adecuada para evitar el desarrollo de este tipo de procesos infecciosos. Entonces todo el mundo voltea a ver la piel y dice, ¿realmente estará participando como parte de la respuesta inmune o solamente está ahí como un tejido que nos separa entre el medio ambiente y la parte interna? Y lo que nos llevamos la sorpresa justamente los que estudiamos piel es que tiene un rol tan importante en la participación del control de los procesos infecciosos que nada más para que se den cuenta, nosotros tenemos aproximadamente 180 especies diferentes de microorganismos en piel con las que convivimos todos los días, pero eso representan millones de bacterias que tenemos asociadas en la piel, ¿no? Imagínense si la piel no fuera tan importante, todos los procesos infecciosos que viviríamos diario, ¿no? Y eso no sucede. Sí, andamos cargando las bacterias para acá, para allá, y no nos pasa nada. ¿Cuándo nos llega a pasar algo? Cuando la piel se rompe, ¿no? Sí. Es cuando ya tienes una herida y entonces el microorganismo puede pasar al interior y entonces ahí sí puede provocar otro tipo de situaciones más complejas. Pero de manera general, pues andamos cargando con nuestros millones de bacterias todos los días, así te bañes, te laves las manos, etcétera, y no va a pasar nada. Y entonces lo que nos preguntábamos era, ¿y entonces cuál es el papel que tiene la piel? No que solamente era como una barrera física, pues no. Sí. En realidad tiene estos papeles que en la ciencia le llamamos homeostasis, ¿no? Es decir, mantener regulado un tejido para que funcione como tiene que funcionar. Y justamente esa es la piel. Cuando tenemos procesos infecciosos, ya lo mencionaba, cuando hay una alteración. Por ejemplo, las personas que abusan de los productos cosméticos, ¿no? Entonces, o que se exageran en el uso de jabones, ¿no? Porque ya sabes, la mercadotecnia, que el jabón para las manos, que para la cara, que para el cuerpo, que para el pelo, el shampoo, que no sé qué. Pues estás barriendo, exacto, a final de cuentas afectas el pH, afectas la humedad, ¿no? Afectas la propia composición de la piel y por lo tanto pues, te estás poniendo de pechito para que llegue un microorganismo y ahora sí te genere un proceso que pudiera ser infeccioso. Entonces, muchos productos cosméticos son muy buenos cuando estamos hablando de alteraciones, por ejemplo, que de por sí ya tienes alteración en piel, ¿no? De pH diferente a los demás, pero también pueden ser muy perjudiciales si no son recetados por un dermatólogo y que tú veas todos los comerciales que hay y digas, sí, yo ahora voy a comprar el shampoo para no sé qué y el jabón para no sé qué, y lo que estás haciendo es causando una alteración tan compleja en la piel que pudiera derivar en un proceso infeccioso que después, bueno, pues pudiera ser más complicado. Ya dejen el pie de atleta, eso es lo de menos, ¿no? El pie de atleta es lo de menos, pero una dermatitis, por ejemplo, asociada a un químico es mucho más complicada de controlar. Sí, es que me viene a la mente un montón de cosas. Ahorita que hiciste el pie de atleta, cuando se generan estas cosas que le llaman el ojo de pescado, sí, claro, que se tiene que tratar con dermatólogos, que son problemas. Imagínate pisar y tener ahí una piedra enterrada que difícilmente se puede quitar, que es una cuestión de bacteria. Sí, es una cuestión viral. Es una cuestión de virus. Los ojos de pescado, que así les llaman de manera muy común, casi siempre están asociados a virus. Como un papiloma y esas cosas. De la familia de los herpes, básicamente, pero que se instalan, les encanta estar en la piel y ahí se te llegó. La mayoría de los virus llegan para quedarse, ¿no? Entonces, sobre todo los que se instalan en piel, ¿no? Papilomavirus, herpes, etcétera. Pues una vez que te da, se controla el proceso infeccioso, pero después 2 que 3 años, 2 que 3 meses, 2 que 3 décadas, de repente el sistema inmunológico se estresa, se abate y en ese momento el virus vuelve a decir, ¿qué crees? No me había ido. No, aquí estaba. Sí. Oye, y otra cosa que dices, esto de usar tantos cosméticos para la piel, esta parte de que te limpias con granitos, que haces una exfoliación. Claro. ¿Qué tan buena es la exfoliación? Porque te lo venden como, tienes estos productos cremosos más materiales como el zacate, claro, o esas cosas que dicen para que te exfolies todo el día, y lo que estás haciendo es quitarle a la piel nutrimentos que están ahí porque deben de estar. Y grasita además, que porque todo el mundo odia la grasa, ¿no? Decimos, no quiero tener piel grasosa, pero la grasa está ahí por algo. Es un tema muy controversial. La pregunta que acabas de poner en la mesa es muy difícil de responder porque hay profesionales de la salud dermatológica que dicen si es bueno, porque
exfoliar lo que hace es retirar toda la piel muerta y ayuda a la regeneración, porque casualmente la piel se regenera cada aproximadamente 28 días, ¿no? Entonces, si nosotros exfoliamos, pues ayudamos a que esas células muertas, explico rapidísimo, las células empiezan a crecer y una vez que alcanzan ya su tamaño y funcionalidad adecuada, mueren a lo largo de aproximadamente 28 días y entonces se descaman, y nosotros lo hemos vivido, ¿no? Entonces de repente te rascas así y empieza a descamarse, son células muertas. Entonces la gente dice hay que exfoliarse, ¿no? O algunos profesionales recomiendan exfoliarse. Y otros dicen exfoliarse es lo peor que puedes hacer en tu vida porque efectivamente lo que estás haciendo es causar una irritación tal que los productos químicos asociados a los productos dermatológicos que estás usando penetren en las capas más internas, ya no superficiales, y entonces pueda generarte reacciones de lo de menos podría ser una reacción alérgica, ¿no? Creo que todo el mundo hemos escuchado, de repente te cae o usas un producto nuevo y te salen ronchas o cosas por el estilo. Esa es una reacción química que la piel está diciendo, aguas, eso no lo necesito, ¿no? Eso ni me lo pongas en la piel porque entonces voy a reaccionar de esa manera. Entonces es un tema muy controversial. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ir a un especialista si estás generando o si te estás teniendo un problema de alteración en piel, pues lo mejor es ir como en cualquiera otra de las situaciones de enfermedad o de alteración, es ir con un médico especialista que te diga qué es lo que necesita para una vez. Piel. Exacto, porque además caemos en el primo del amigo del vecino o la comadre me dijo que te pongas tal cosa. No, híjole, creo que es lo peor que puedes hacer, no solamente en productos dermatológicos, en general en productos farmacéuticos. El tratamiento que le dieron a una persona probablemente pudiera servirle a otra, pero no necesariamente. Entonces, y el producto que le funcionó a la vecina para la piel, híjole, a lo mejor a ti te pone en jaque y terminas con una dermatitis espantosa, ¿no? Entonces, yo sé que las consultas son caras. Yo sé que de repente en el sector salud la dermatología es una de las áreas más abandonadas. Sí, ¿verdad? ¿no? Es lo que te iba a decir. Salvo que haya alguna alteración ya muy grave, ¿no? Algunas enfermedades ya autoinmunes, como por ejemplo lupus, que tiene manifestaciones en piel, ¿qué otra? Vitiligo, por ejemplo, pénfigo vulgar, etcétera, ¿no? Ya digamos, pero ya son situaciones autoinmunes. ¿El vitiligo es una cuestión autoinmune que se manifiesta en la piel por lo del color? Tiene muchas causas, o sea, pudiera ser por el abuso de productos farmacéuticos, pudiera ser por la excesiva exposición al sol, pudiera ser por utilizar productos que no deberías, pero además también tiene un trasfondo genético. Es decir, que ya traemos ahí genes asociados a la despigmentación de la piel que se van a encender con estos, que le estamos echando un cerillito, ¿no? Así de si de por sí ya traes los genes asociados a... Y tienes una alteración de estas, pues entonces pudieras tener Es una alteración que efectivamente no te mata, pero sí... los aspectos psicosociales. Exacto, a la gente que lo padece le resulta igual que muy el acné, difícil. por ejemplo. Igual que el acné. Yo tuve un sobrino hace tiempo antes de tiempo que fue joven, pero me acuerdo cuando tuvo esta reacción del acné, era... muy fuerte para él, ¿no? Encerrarte, no querer salir, no querer convivir. Y en etapa adolescente, que es cuando uno tiene esta cuestión hormonal, yo lo viví en la prepa, ver varios compañeros que tenían esta crisis del acné y que los incapacita socialmente, es muy fuerte. Y solo un dermatólogo le puede decir, esto es virus o es una bacteria o tienes que atenderte desde adentro. No es nada más que te den terapia psicológica. O incluso pudiera ser una consecuencia de otro proceso mucho más grave, por ejemplo el cáncer o por ejemplo una alteración autoinmune que se está manifestando como un signo o un síntoma en la piel, ¿no? Entonces a lo mejor uno dice, es que me salieron unas ronchitas, ¿no? Con una crema y no voy a decir marcas comerciales, pero hay una muy comercial que pasan en la televisión y que todo el mundo compra y se la pone, ¿no? Trae un antibiótico, trae un esteroide, ¿no? Entonces para bajar inflamación y a lo mejor sí te va a quitar las ronchas, ¿no? Pero qué tal que el trasfondo de eso no era la roncha, o sea, la roncha era la manifestación de que tu cuerpo está diciendo algo más grave está pasando y entonces a veces no nada más es acudir con el dermatólogo, sino también a veces con un inmunólogo, ¿no? Porque hay muchas enfermedades autoinmunes que se manifiestan en piel. Y bueno, ahí el equipo multidisciplinario de salud, pues es quien tendrá que hacer diferentes pruebas, estudios, vigilancia con el paciente para determinar cuál es la causa y quitarla de raíz, ¿no? Entonces, lo que se me ha hecho maravilloso ahorita dices, hace 20 años es antier, o sea, tiene muy poco tiempo. Es impresionante saber que la gente a veces rechaza, no quiero saber de ciencia, pero los avances que ha habido son fabulosos.
En los últimos 20, 30 años con tanta tecnología, como que todo se va dando más rápido, pero tiene muy poco tiempo. Sí. Entonces la posibilidad de platicar con personas como tú que están en la investigación y que nos comparten lo que observan, o sea, saber que un dermatólogo tampoco tiene miles de años, ¿no? Claro. Esa especialidad, y que todos tenemos que ir a un especialista, así como me duele la muela, voy a un dentista, sí. Pero ya existen otros problemas que no es la caries. Pero además, fíjate, que quisiera comentar algo adicional. Eso es en parte de la clínica. Lo que hacemos de este lado, que es la parte de laboratorio en investigación, también estábamos en pañales hace 20 años porque no entendíamos muchas cosas y sí he de reconocer que en México hay 2, 3 grupos importantes que trabajan estas infecciones, sobre todo con estos bichos raros que les llamamos actinomicetos que viven en el campo, en la tierra, etcétera, y solamente reconozco 2 que 3 grupos. De los más importantes, he de presumir, es de la UAM, que es el equipo donde está Alejandro Palma del Departamento de Sistemas Biológicos, Laura Castrillón, la ex coordinadora de la maestría en Ciencias Farmacéuticas. Entonces me incorporé a ese grupo hace 10 años y el otro grupo que reconocemos de manera importante que trabaja con estos bichos que se llaman actinomicetos está en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, asociados a su hospital universitario que es Oliverio Welch, Salinas Carmona, entre otros investigadores, ¿no? Entonces básicamente somos poquitos. Y dato curioso, Organización Mundial de la Salud por ahí de hace 10 años, estas enfermedades particulares que son causadas por bacterias y que viven en los ambientes naturales, pero que de repente nos causan infecciones que se llaman actinomicetomas, la Organización Mundial de la Salud las mete en un catálogo de enfermedades que les llaman raras o desatendidas, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de volver a meterlas en esa lista que hasta antes de ese año, hace 10 años aproximadamente, pues a nadie le interesaba y decían, pues sí, ya le dio un actinomiceto en la piel, ¿no? Pues hay que darle antibiótico. Pero la importancia justamente viene de esta parte social y de esta parte productiva, porque imagínense un campesino, sí, ¿no? Que depende obviamente de llevar dinero a su casa para que su familia pueda sostenerse, y que de repente te dé un bicho de estos en la pierna y que te imposibilite caminar, pues ya ponerte un zapato, ¿no? Entonces todos los aspectos sociales y además psicológicos, ¿no? Obviamente no vas a querer salir con este pie de elefante, claro, porque te sientes intimidado, juzgado por la sociedad, etcétera, ¿no? Rechazado. Entonces, justamente por estos temas la Organización Mundial de la Salud dice hay que meter a este grupo de enfermedades de la piel que son causadas por estos actinomicetos nuevamente a la lista de las enfermedades desatendidas, y significa entonces que hay que atenderlas, ¿no? Aunque no sean millones los que llegan a un hospital. Hay personas que me ha tocado ver que tienen una especie como de verrugas y que toda la cara se les llena de verrugas, el cuello, y lo que genera es un rechazo, como si te fuera a contagiar. Como ahora escuchar COVID. Exacto. ¿No? Ay, tiene o que COVID, alguien que tose. Exacto, ¿no? Pero imagínate el sentir de la persona que lo padece, que no está en su control, no dijo yo me voy a llenar de verrugas en la cara para que me rechacen. Claro. ¿No? Entonces la segregación, la discriminación por el aspecto que te genera este vestido que tienes, que es tu piel, y que está ocasionado por un actinomiceto. Actinomiceto. Se llama. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se llaman así? Las bacterias tienen nombres muy sui generis, ¿no? Entonces pueden tener el nombre de quien las descubre, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una bacteria que se llama Pasteurella en honor a Luis Pasteur, por ejemplo, ¿no? O hay, por ejemplo, bacterias que tienen nombre dependiendo de lo que hacen, ¿no? Entonces, el término de actinomicetos es una familia muy grande. Dentro de ellas, por cierto, está tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis. Es un actinomiceto. Lo que pasa que tuberculosis raramente se manifiesta en piel y él prefiere hacer manifestaciones en pulmón, ¿no? Entonces, pero es de la misma familia. Entonces, actinomiceto se refiere a un grupo de bacterias que son filamentosas. ¿Qué quiere decir? Que cuando las vemos así a detalle en un microscopio, porque necesitamos usarlo para observarlas, son seres microscópicos, se ven filamentos muy largos como si fueran hilos de algodón, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Otro dato curioso, hace muchos años, cuando se empezó el estudio de estos, como hacían estas fibras, dijimos, estos son hongos, ¿no? Y decíamos todo el tiempo, los actinomicetos están dentro del grupo de los hongos y les dábamos tratamiento para hongos.
pues claro que el paciente nunca iba a mejorar porque los antimicóticos justamente están diseñados para hongos que tienen una estructura diferente a las bacterias, ¿no? Y ya, qué bueno que tocaste hace ratito el tema de la tecnología. Justamente cuando se viene el boom de la biología molecular, es decir, ahora ya no en el laboratorio, digo, si nos sigue interesando sí. qué come la bacteria, cómo le gusta crecer, en qué condiciones, etcétera. Pero de repente viene la biología molecular, que es mirar al interior de los genes, ¿no? Wow. Y decir qué genes tiene la bacteria, y además con los genes, seguramente el público lo ha escuchado por ahí, podemos generar estos árboles filogenéticos, ¿no? La historia ancestral de un individuo, ¿no? De dónde vienes, ¿no? Y cuando analizamos el genoma de estas bacterias nos damos cuenta que pues no eran hongos, que estábamos bien equivocados. Lo que pasa que saben cómo se veían en el crecimiento en el laboratorio para que el público lo identifique como esos mohos que de repente salen en las tortillas cuando los dejas mucho tiempo. Estos algodoncitos. Bueno, sí. Así crecen en el laboratorio y por eso los confundimos y dijimos, ay, estos son hongos, denles antimicótico, y pues los pacientes no mejoraban, nunca mejoraban. Y ahora sabemos que son bacterias, y las bacterias, a diferencia de los hongos, se tratan con antibióticos, ¿no? Entonces, penicilina, estreptomicina, amicacina, etcétera, ¿no? Ya hay una clasificación muy grande. Y eso de por sí al público le parecerá, ay, solo lo pasaron del grupo de los hongos a las bacterias. No, fue una revolución científica. Claro. Un evento, un hallazgo tan importante porque eso significaba que estábamos cerrando el tratamiento. O sea, ¿para qué le dabas antimicóticos si no les iba a hacer nada, no? Claro. Ahora es un tema complicado porque tampoco crean que tenemos muchas opciones terapéuticas, ¿no? Porque si eso fuera, no habría pacientes que tienen 20 años con un proceso infeccioso. Pero para eso se hace investigación como la que tú haces de biología molecular, para entender el origen de esta bacteria, cómo se comporta y generar entonces medicamentos, tratamientos médicos químicos que entren al origen, al gen de esta bacteria, al interior de la bacteria y puedan entonces controlar el crecimiento bacteriano. Qué bueno que lo tocas. Fíjate, hace 10 años que llegué al agua, yo me desarrollaba más en la parte del actinomiceto que causa la tuberculosis, ¿no? Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esa era mi línea de investigación. Llego aquí a UAM y me presentan a los primos parientes de la tuberculosis, que son los otros actinomicetos asociados a piel. Y entonces aprovechamos la experiencia, justamente. Yo insisto, y siempre lo voy a decir, las colaboraciones que tienes con otros institutos, otras instituciones, centros de investigación, etcétera, tanto nacionales como internacionales, te ponen justamente en una dinámica de aportar cada quien un granito para armar un rompecabezas, ¿no? Una pieza para armar un rompecabezas. Entonces, la UAM sigue teniendo este convenio de colaboración de donde me formé en maestría y doctorado con el POLI, y aprovechando lo que ellos ya llevaban de camino andado con Mycobacterium tuberculosis, lo trasladamos a la UAM. Y hace como 7 años aproximadamente proponemos un método de evaluación de fármacos. Y voy a ahondar un poquito rápido. Ustedes de repente les duele la garganta, mal hecho, el médico dice, tómese gentamicina, ¿no? Inyéctase penicilina. Para quitar esa molestia. Pero en realidad lo que deberíamos de hacer primero es meterles un hisopo en la garganta, traer el bicho que está causando, identificarlo en el laboratorio, hacer pruebas con fármacos y entonces decirle, usted se tiene que tratar con penicilina porque aquí dice que con penicilina en el laboratorio la bacteria se muere. Entonces, híjole, pero eso es claro, además de cosa económica, ¿no? Porque hay que pagar la prueba de laboratorio, etcétera. No estoy diciendo que los médicos lo hagan mal, lo que estoy diciendo es que por experiencia propia de la clínica dicen, bueno, vamos a darle penicilina, ¿no? Y si no reacciona a la penicilina y sigue con el dolor o la infección en la garganta, le cambiamos el antibiótico. Es correcto, o sea, eso es correcto, pero ahorraríamos mucho tiempo si de entrada primero aislamos el microorganismo y entonces lo identificamos y vemos a qué antibióticos pudiera ser susceptible. Bueno, imagínense, si eso es complicado en una infección bacteriana de garganta, imagínense en la piel que nadie los pela, ¿no? Entonces, es increíble. Dice, pues sí, le salió una mancha, puede ser un proceso bacteriano, bueno, denle antibiótico, ¿no? Estas bacterias, como te digo, que crecen así en filamentos muy largos, estas pruebas convencionales de laboratorio para otras bacterias clásicas no servían. Porque si tú no distribuyes la bacteria bien, de manera homogénea, en un tubito, en una placa, etcétera, pues el antibiótico que les pudiera hacer efecto o que no les haga efecto, ¿cómo puedes asegurarte que realmente es porque les está o no les está haciendo efecto y no porque la bacteria crece como una maraña, como una pelota y impide que el antibiótico haga su efecto?
Entonces, en UAM justamente implementamos un modelo que ya Organización Mundial de la Salud y NSLSI, que es un laboratorio de estándares clínicos, ha implementado, y la técnica se llama el uso de la lámara azul, y básicamente, para no enredarlos, tienes un color azul y vira a color rosa, ¿no? Entonces, si la bacteria está viva, vira el indicador de un color; si está muerta, se queda en azul, más bien no vira; si está viva, vira a rosa. Entonces, si tú le pones un antibiótico y ese antibiótico te sirve para tratarlo, esperas que se quede de color azul, porque significa que la bacteria se murió. Pero si lo ves rosa, entonces dices, antibiótico, deséchalo y hay que usar otro, ¿no? Ese es el aporte que ha hecho la UAM en ese sentido, ¿no? Una prueba específica de laboratorio. Un paciente llega al hospital y el dermatólogo dice, puede ser un actinomicetoma, mándeselos a los de la UAM, que lo aíslen, que lo identifiquen y que además nos digan qué antibiótico puede ser la mejor elección para poder tratarlo. ¿Y eso se sabe? Sí, está publicado, lo tenemos publicado, tenemos varias publicaciones al respecto, pero además también tenemos convenios con hospitales que hacen dermatología, que tienen servicio de derma. Por ejemplo, el Hospital Ladislao de la Pascua, tenemos una fuerte colaboración con ellos. Y aquí cerquita, en zona de hospitales, el GEA González, el servicio de dermatología. Que además atienden a muchísima una población gente enorme, ¿no? Entonces, el médico dermatólogo que dice, esto probablemente es actinomicetoma, dicen, bueno, hay que mandárselos a los de la UAM y que hagan la identificación. Por supuesto que no estoy hablando todavía de kits comerciales, ¿no? Estamos todavía en la parte de convenios de investigación, ¿no? Donde podemos hacer uso de esas muestras para poder estandarizar más el método, hacerle mejoras, etcétera. Pero ya tiene un beneficio social, tiene una repercusión social, ¿no? Que el paciente realmente sepa cuál es el mejor antibiótico para poder tratar su infección, y que en lugar de tardarse 20 años en controlar el proceso infeccioso, pues a lo mejor sean 4 o 5, y ya es una gran ganancia. Antes de que sigamos, porque tengo dos cosas que te quiero preguntar, se me olvidó decirle a quien nos está siguiendo que nos hagan preguntas, comentarios. Yo estoy aquí revisando en la tableta la transmisión por Facebook. No crean que estoy platicando con mis amigos mientras tenemos estos datos espectaculares. Estoy revisando y con gusto se lo hacemos saber al doctor Castañeda. Dos cosas. Una es, ¿esto está patentado? ¿Tiene una patente la UAM sobre esto que dices, este método? Porque las universidades generan conocimiento, y ese conocimiento, bueno, le tiene que dar créditos no solo a los investigadores, sino a la institución que está fomentando y permitiendo que se hagan estas cosas. Esa es una. Y la otra, creo entender por lo que dijiste, la tuberculosis es una enfermedad muy conocida, ampliamente difundida, que masivamente se da en un sector amplio de la población, por eso se estudia con interés. Pero tú llegas aquí y te encuentras con esta particularidad que hay en la UAM Xochimilco, que observa fenómenos que no necesariamente son para grupos muy grandes, sino estas personas como el campesino, ¿no? Esta minoría que sufre y que a veces no es atendida porque como no, para un laboratorio no le genera mucha ganancia, pues lo desechan. Así es. Y la gente se muere sin saber qué le pasó. Y cambiaste tu perspectiva de visión que traías al entrar en estos grupos académicos de sobre todo la parte, qué bueno que lo comentas, ¿no? La responsabilidad social que tenemos como universidad, y ahora el enfoque que tratamos de darle, que todas las investigaciones tengan este aporte de retribución social, ¿no? Entonces, de nada serviría que el conocimiento se quede en un artículo publicado, en una tesis, por ahí en una bitácora de laboratorio, si no realmente tenemos estos aportes que dan el brinquito de la ciencia básica a la ciencia aplicada, para que realmente haya un beneficio. Entonces, el beneficio en este momento es que ahora hay una prueba de laboratorio que estamos tratando ya, afinando los últimos pasos para que pueda ser implementada, inclusive como transferencia a laboratorios clínicos, para que ellos ya la monten de manera normal en la parte de rutina para identificación de estos actinomicetos. Por supuesto que yo llevo 10 años trabajando para la UAM, y 10 años, algunas personas pueden decir, pues ya métele nitro, ¿no? Entonces ya 10 años y la prueba todavía no está lista, no está al 100% liberada, etcétera. Pero bueno, el desarrollo de tecnologías farmacéuticas, de kits de diagnóstico, de todo esto que tiene que ver con la salud, es complicado, ¿no? Entonces, tienes que empezar por pruebas de laboratorio, luego ahora estamos en la etapa de querer regresar al modelo animal, que desafortunadamente uno no quisiera usarlos, pero bueno,
de repente son insustituibles, ¿no?, para este tipo de pruebas, y finalmente tendremos que abrirlo hacia una población de hospitales dermatológicos ya mucho más grande, donde pudiéramos probar que realmente el método es 100% eficaz, con todas estas valoraciones de estandarización. Qué bueno que mencionaste también la parte de patentes. Es un tema complicado, y te voy a decir por qué. Yo estoy a favor de las patentes en ciertos casos, pero en otros ciertos casos es complicado porque, bueno, la patentación en universidades, por ejemplo, en instituciones de educación superior, es una buena estrategia porque a final de cuentas el conocimiento no se capitaliza, ¿no? Entonces no hacemos patentes en estas instituciones como la UAM con el fin de generar dineros, ¿no? Entonces lo hacemos justamente para proteger los conocimientos que se están generando del grupo de científicos o del grupo de personal, ¿no?, que tiene la universidad, etcétera, con fines más intelectuales que de otro rollo. Pero fuera de las instituciones de educación superior, con las instituciones o con las empresas que sí tienen fines de lucro, ahí sí el asunto es otro rollo, porque la patentación casi siempre, además derivado de un proceso de conocimiento científico, está asociado a la generación de recursos, ¿no? Entonces, de yo pongo a la venta un medicamento que solo yo puedo vender porque lo patenté, y eso me va a generar millones de dólares, obviamente, de capital, ¿no? Entonces, en el caso, en México, en el caso particularmente de la UAM, sí tenemos que entrarle a la cosa de las patentes, pero también hay que valorar qué patentamos y qué ponemos a disposición de un artículo científico o de un método que pueda estar disponible para todos. Es un tema, ¿verdad? Es todo un tema. Fíjate, es complicado. Que sí es algo que se tendría que estar conversando, compartiendo, porque sí se pone al servicio. Así es. De la ganancia económica, el conocimiento, y a veces se descuida el beneficio social que le dio paso a que se desarrollara esto. Pero era importante hablarlo. Claro. Porque sí se generan patentes, pero este sabor de que te dio el cambio hacia el beneficio social, sí creo, cada que he conversado con los investigadores, siempre surge que el objetivo va hacia clases menormente favorecidas por las relaciones de poder en la sociedad, que está en el documento Xochimilco, también me dio sentido de vida cuando empecé a estudiar y a trabajar en la UAM. Tuve la oportunidad alguna vez de trabajar en ámbitos de publicidad, y bueno, te enteras que tienes el poder de usarlo para vender un producto o para hacer cosas como las que ahora estamos conversando. Fíjate que nos pregunta mi Lucecita Alebrijada López, gracias por estar con nosotros. Dice: hola, saludos al doctor Jorge, interesante plática. Tengo una pregunta: ¿qué tan factible puede ser esta técnica del azul para otros grupos bacterianos, por ejemplo, bacterias que afectan respiratorio? Claro. De hecho, este método se empezó a utilizar con bacterias mucho menos difíciles de tratar, ¿no? Justo con las que comentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se ha probado con bichos que se llaman estafilococosaurios, estreptococos, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, es mucho más fácil en ese grupo de bacterias que las que nosotros trabajamos. Se puede implementar sin ningún problema, aunque CLSI no es el método que mejor recomienda para ese tipo de microorganismos. CLSI recomienda los antibiogramas convencionales con los que siempre hemos trabajado, que es el método de discos impregnados con antibiótico, o el método de la concentración mínima inhibitoria, que es solamente en solución tener diferentes concentraciones y ver cuál es la más efectiva para matar al bicho o para detener el crecimiento bacteriano. Entonces, el alamar azul sí es una buena idea, sí se puede utilizar, pero considere que CLSI no es el método que recomienda por elección para ese tipo de bacterias que la profesora comenta, que por cierto es una buena colega de la Universidad de La Cañada. Pues un saludo Oaxaca, a ella, gracias por estarnos escuchando. Gracias por la pregunta, siempre es muy lindo conversar. Claro, con colegas que están en otros lados. Que están en otros lados, que nos están siguiendo, muchas gracias. Otra cosa, ¿cómo puedo, ya sé que no es tu tema directamente, pero estás en las bacterias, pero cómo podríamos, un ser común, cuidar su piel? Aparte de comer bien, dormir y hacer ejercicio. Hidratarse. Hidratarse, eso es básico. Básico.
básico. Fíjense, las abuelitas desde los conocimientos milenarios siempre nos regañaban, ¿no? Y decía, es que tienes que comer bien, es que tienes que dormir bien, es que tienes que tomar agua, y nosotros sí, nos entraba por una oreja y nos salía por otra. Y a veces el conocimiento empírico se asocia con los conocimientos científicos y dices, pues, ¿cuánta razón tenía? Porque una piel deshidratada, obviamente, que tiene más probabilidades de romperse, de tener una fisura, y que en ese momento entonces los microorganismos aprovechen para establecer un proceso infeccioso. Entonces, ahora, pues agua y jabón, decía mi abuelita, ¿no? Agua, jabón y una buena crema hidratante es lo básico, siempre y cuando no estemos hablando ya de una alteración fisiológica importante como las que ya mencionamos. Si tienes acné, por supuesto que eso no va a ser básico, vas a tener que usar algún producto adicional, ¿no? Si tienes una piel que tiene exceso de grasa, más de lo que debería, tampoco ya no es un evento normal y hay que ir al dermatólogo y a lo mejor hay que usar algún otro producto, ¿no? Y yo le agregaría, sin ser parte de la clínica, pero bueno, eso lo escuchamos en todos lados y es cierto, el uso de bloqueador solar, ¿no? Entonces, es fundamental. Los rayos solares en los últimos años han aumentado la cantidad que recibimos al día, ¿no? Y de hecho, si ustedes observan, por ejemplo, en Twitter o en cualquier otra red social, de la Camegalópolis, ¿no? que es el organismo que regula los aspectos ambientales en Ciudad de México y en las ciudades y estados aledaños a la Ciudad de México, dice, el tiempo de recomendación de exposición al sol hoy es de 15 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una radiación tan alta de rayos ultravioleta que en sí es el propio hecho de que aumenten los rayos solares o que penetren mucho más rápido la capa de ozono y que toquen tu piel, pudiera ser un evento, probablemente que no lo veas en corto plazo, pero si a mediano o largo plazo pudiera tener repercusiones. De las más mínimas, bueno, pues puede haber manchas, puede aparecer alguna resequedad, etcétera, pero dentro de las más graves, el cáncer asociado a piel, desarrollado por no usar bloqueador y por estar expuesto tan frecuentemente a los rayos ultravioleta. Esos son los cuidados básicos, muy básicos. Últimamente me he enterado de muchas personas que padecen psoriasis. Sí. ¿Qué es? Psoriasis es una enfermedad del grupo de las enfermedades autoinmunes. Significa que tu cuerpo, por alguna razón que todavía no hemos logrado entender al 100%, yo decía hace rato, el sistema inmune funciona detectando señales de peligro y atacándolas. Y no sé por qué en algún momento el sistema inmunológico de una persona puede decir entre comillas, pues voy a atacar su cuerpo porque lo estoy reconociendo como algo extraño. Entonces, de repente, por ejemplo, lupus, psoriasis, pénfigo, etcétera. Pénfigo vulgar. También es una enfermedad que se manifiesta en piel, pero que tiene en realidad digamos, un inicio autoinmune, ¿no? Entonces, el cuerpo decide atacar partes, ¿no? de tejidos, de células. Por ejemplo, en el caso del lupus, dice, pues voy a producir anticuerpos antinúcleo de las células, ¿no? O en el caso de pénfigo, por ejemplo, vamos a producir anticuerpos, antiproteínas que constituyen de manera natural la piel, ¿no? Entonces son desajustes, pequeños desajustes que tiene el sistema inmunológico, por lo cual que se codifica ya de manera genética, es decir, ya viene un fondo genético que pues a lo mejor una mutación o etcétera te condiciona a presentar este tipo de padecimientos. Entonces la consecuencia es la manifestación en piel. Psoriasis empiezan a aparecer unas zonas de descamación muy grandes, muy digamos, vistosas. En la espalda, por ejemplo, y en cara empiezan a aparecer lesiones que les llaman como de alas de mariposa. Entonces se distribuyen a lo largo, así como unas alas en cara y en espalda. Pero además, hace ratito les mencionaba, la piel se recambia aproximadamente cada 28 días. Y en psoriasis la alteración autoinmune hace que la piel se recambie cada 4. Híjole. Entonces, imagínense, el proceso de recambio y de descamación, pues de 28 días a 4, es que la piel constantemente está produciendo células y entonces empiezan a aparecer estas placas justamente de descamación con mucha resequedad, etcétera, y que bueno, pues básicamente tienen esta condición dermatológica, pero que el trasfondo en realidad de la enfermedad es la alteración autoinmune, ¿no? Desafortunadamente la manifestación es en piel. Hay desencadenantes, o sea, tú puedes traer el fondo genético, pero puede haber desencadenantes. En psoriasis, por ejemplo, los fármacos, ¿no? El abuso de antibióticos, de productos químicos que te pones en la piel pudiera ser desencadenante. Los rayos ultravioleta es desencadenante. El estrés, que es básico para el funcionamiento del sistema inmunológico. Ahora sabemos que una persona que vive estresada no tiene un buen sistema inmunológico y por lo tanto es propenso a enfermarse de gripe, de manifestaciones en la piel, etcétera, ¿no? Entonces, eso es básicamente la psoriasis. Sí, fíjate, alguna vez en mi vida, porque fue muy corto tiempo,
fumé cigarro, tabaco, ¿no? Estaba yo muy joven. Sobre todo la etapa fue en la universidad. Y me di cuenta después que la piel se reseca por el tabaco. Y cuando conozco a muchas personas que siguen fumando, es evidente su piel cómo se vuelve como resquebrajada, como deshidratada, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que entra en el organismo afecta la química del cuerpo y se refleja en la piel. Porque se refleja en todos lados, en realidad. Digo, por ejemplo, ahorita pones el uso del tabaco, pues en realidad hay alteración en eficiencia pulmonar, por ejemplo, en funcionamiento hepático, etcétera, ¿no? Pero realmente lo que vemos, pues es lo que está de manera externa, que es la piel, y ahí es donde detectamos todos estos cambios, ¿no? Por ejemplo, de micropigmentaciones en el caso de los que fuman, resequedad, como bien dices, ¿no? No hay una hidratación adecuada, entre otras alteraciones, ¿no? Pero ese tipo de cosas que metemos al cuerpo, como fumar, etcétera, o usar químicos, etcétera, o abusar del alcohol, ¿no? De repente, pues tiene repercusiones en todos los órganos. Lo que vemos es piel, pero en realidad seguramente hay alteración en otros. Y abusar del refresco también, porque el azúcar entonces te descompone todo. Es que, fíjate qué bonito, es que la piel vicioso. De veras, es que es el vestido, y como dices, es lo último que vemos y es lo primero que está en contacto de nuestro día a día. Así es. O sea, yo diario me baño, o cada tercer día, o como quieran bañarse. Pero bueno, estamos en contacto con nuestra piel todos los días cuando nos cambiamos de ropa, cuando nos bañamos, y no le prestamos atención, y ahí está. Los servicios de dermatología se usan generalmente cuando ya tienes una alteración mucho más grave que algo que pudiera parecer estético, ¿no? Entonces, ir al dermatólogo, insisto, las instituciones de salud, sobre todo de gobierno, pues los servicios no son, digamos, no se cuenta con toda la serie de medicamentos, productos dermatológicos que pudieran ser utilizados en el tratamiento de una enfermedad dermatológica, pero existen, ¿no? Y hay que usarlos. O sea, para mí ir al dermatólogo, si algo estás notando que está cambiando en tu piel, es como si fueras al dentista porque estás sintiendo un dolor en una muela, ¿no? Entonces, aunque tú no eres dermatólogo, pero tú ves cómo el origen de un padecimiento en la piel surge desde las bacterias. Y podemos detectar cosas más graves, que no solamente lo mero estético, sino a lo mejor lo estético es la manifestación real de alguna alteración mucho más grave, ¿no? A nivel interno, de hígado, riñón. Así es. Y entonces, bueno, regresando al laboratorio, donde es tu ámbito, que gracias, insisto, de la tecnología, cuando empezó a encontrar a crear estos microscopios electrónicos, que ya no nada más ves el bichito que se mueve, sino ves cuál es el ADN del bichito que se mueve, ¿no? Debe de ser mágico ver esas Es impresionante. cosas. En realidad, el mundo microscópico, cuando hablamos de bacterias, es impensable ese mundo sin este equipo que acabas de mencionar, en sus diferentes versiones, ¿no? Puede ser un microscopio básico del que usamos aquí en enseñanza, ¿no? Para los chicos de QFB, medicina, etcétera, pero puede haber microscopios exageradamente con un poder de resolución tan alto como estos. Fíjate, el electrónico ya quedó, digamos, es buena herramienta, pero ya está en la versión intermedia, porque ahora lo que está más top es el de fuerza atómica. Y el de fuerza atómica puede inclusive nosotros podemos ver en el microscopio convencional que la bacteria tiene forma de una esfera y que esa superficie es completamente lisa, y el microscopio de fuerza atómica puede decirte, tiene pliegues, ¿no? Y parece un rufle, ¿no? En realidad, pero como el poder del microscopio que tú estás usando no tiene tanta resolución, tú lo ves como una pelota, ¿no? Y dices, es que es redondo y es liso. Y cuando ya lo ves de manera mucho más profunda con esta tecnología tan impactante, dices, puedes ver detalles que pudieran escapar con esta serie de microscopios. ¿Y ustedes tienen en el laboratorio equipo de No, desafortunadamente no, pero estamos haciendo colaboraciones con el grupo de Julieta Luna en el Poli, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que ellos recientemente, estoy hablando ya de varios años, pero recientemente en ciencia pueden ser 10, 15 años, 20 años, implementaron el Instituto de Nanociencias y Nanotecnología, donde sí tienen este tipo de equipos. ¿Qué es lo bonito? Las colaboraciones son importantes. Exacto, es lo que te iba a decir, la colaboración, el trabajo en equipo, el
yo tengo esto, ninguno creo que pueda Así tener es, todo, pero claro. bueno, quizá el departamento de sistemas biológicos en el laboratorio donde estás, ¿qué se llama el laboratorio? Inmunología. Es el laboratorio de inmunología. Cuentan con un equipo, el del Poli cuenta con Así otro, el de Guanajuato con otro y el de Francia con otro. Entonces la ciencia lo avanza que más ha rápido. hecho, exacto, que colaboremos. A veces se piensa que un individuo es el científico mayor Así y ese es. hizo todo. En realidad se construye el conocimiento a partir del trabajo en equipo, con los recursos y las fortalezas que cada uno puede tener, y ustedes como laboratorio... Tú tráete tus canicas, yo pongo las mías y vemos qué podemos hacer con eso. Yo pongo el patio, exacto, y ahí jugamos. Fíjate, el mejor ejemplo que les puedo poner de esto son justamente los premios Nobel que se dan cada año. El premio Nobel aparece el nombre de 1, 2, 3 científicos, pero en realidad atrás de eso hay un grupo enorme de colegas, de estudiantes, que además los laboratorios no podrían funcionar sin la participación de los estudiantes desde pregrado hasta posgrado y postdoctorales inclusive. Entonces, pues es un equipo enorme. A veces el que sale en la foto, en las noticias, en los programas de televisión, pues es uno del equipo, pero en realidad en este caso de la UAM, insisto, la colaboración de Alejandro Palma, de Laura Castrillón, y la relación que han construido a lo largo de años con los hospitales dermatológicos. Por ejemplo, en el GEA González tenemos la colaboración con uno de los mejores micólogos del país, que es Roberto Arenas Guzmán, ¿no? Que además tiene un libro espectacular ilustrado de hongos, ¿no? Que afectan particularmente todo el cuerpo humano, pero particularmente la piel, ¿no? Entonces, Roberto Arenas, la colaboración que tenemos con él es impresionante, pero eso se ha construido a lo largo de años, ¿no? Entonces, imagínate la colaboración UAM, Hospital Dermatológico Ladislao de la Pascua, Hospital GEA González, más el Poli, más ahora le sumamos el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, que está aquí cerquísima de Bellas Artes, porque además ellos estudian la parte ocular, pero nosotros le entramos con la parte de las infecciones por estos bichos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el ojo? Ya nos mudamos tantito, ¿no? Sin descuidar lo que hemos hecho en piel. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si este bicho, en lugar de querer infectar piel, decide infectarte el ojo, ¿no? Ay, no, entonces, ¿qué sucede? Es complicado, pero bueno, insisto, a pesar de que son pocos casos los que llegan ya realmente a un hospital para atenderse ya en ese nivel de complejidad, pues a final de cuentas las enfermedades y las personas que las padecen no tienen que ser contadas en números, ¿no? Un solo caso o 10,000 casos tiene que tener la misma relevancia en el caso de la atención, porque estamos hablando de la vida de personas, ¿no? Claro. Oye, y para terminar, el punto que también me gusta mucho y lo mencionaste, atrás de estos científicos hay alumnos, ¿no? Que cómo lo trabajas en la docencia, o sea, ámbito tú lo compartes con tus estudiantes en QFB o en el doctorado, en la maestría, pero también el servicio social. Así es. Ayer me decía un servicio social que está conmigo, que es de psicología, me dice, no sabes lo que he aprendido de palabras nuevas, ¿no? La cuestión de los actinomicetos, las bacterias, el virus, no sé, el papiloma, la endocrinología. Dice, yo haciendo el servicio social en este ámbito de divulgación, el estar escuchando estas charlas, hacen que aprendan muchísimas cosas, y en tu caso los jóvenes se forman, pero además contribuyen. ¿Cómo lo trabajas con ellos? Mira, afortunadamente, por ahí viene creo que una foto con unas fotografías con colaboradores que tenemos tanto internos y externos del UAM. Si nos justamente ahí viene los logotipos de las instituciones con las que colaboramos, y vienen fotografías de gente, de grupos de trabajo con los que hemos estado consolidados. En QFB yo doy un módulo que se llama Prevención y Control de la Propagación Microbiana. Entonces, básicamente, la primera parte hablamos de las bacterias, de los virus, de los hongos, y la segunda parte hablamos de cómo el cuerpo humano se defiende justamente a estos procesos infecciosos, ¿no? Entre otras cosas, porque el módulo es muy amplio. Y justamente ahí es donde los alumnos, particularmente de QFB, levantan la mano y dicen, profe, no tiene un espacio para hacer servicio social en su laboratorio, porque fíjate, la carrera de QFB está enfocada prácticamente al área farmacéutica. Y entonces en el módulo 10 llegamos a poner el desorden con el eje de biológicos, y entonces por ahí hay alumnos que dicen, esto no lo había considerado, si bien ya me formé
fuertemente en la parte de farmacia, el aspecto biológico ya me hizo ojitos y entonces ahí van a mi laboratorio de inmunología a hacer servicio social. Y justamente lo que hacemos es interactuar entre los alumnos o los pasantes de servicio social con los alumnos de maestría, con los alumnos de doctorado y acompañado con un investigador de los que ya he mencionado sus nombres. Y entonces pues hacemos team back. Entonces el que está en servicio social aprende cosas nuevas, pero el alumno de maestría y de doctorado pues a final de cuentas está acompañado de un grupo más grande que le permite hacer o disponer de un tiempo mucho más organizado para el laboratorio, sobre todo la parte de experimentación, ¿no? Entonces, y por ahí, bueno, también viene otra imagen de datos curiosos que por ahí sería interesante que la pusieran rápidamente, de cosas de la piel antes de que nos vayamos. Entonces, esos datos curiosos, viene un listado de cosas curiosidades de la piel. Fíjense, es el órgano más grande, mide aproximadamente 2 metros cuadrados. Si lo pesáramos en una persona adulta, pesa casi 5 kilogramos de piel. En la piel, hay piel donde no tenemos glándulas sebáceas ni microvellosidades, por ejemplo, las huellas dactilares. Las huellas dactilares no tenemos glándulas, no sudan y no tenemos vellos en la piel. Los queratinocitos, que son las células más abundantes, se recambian cada 28 días. Y otro dato curiosísimo, siempre está rodeado de bacterias. Todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a estar acompañados en la piel con millones de bacterias, centrados en 180 aproximadamente géneros. Y por último diría, dato curioso, que cuando ustedes observan piel en los muebles de su casa, particularmente los que tienen cubierta de cristal, más del 40% del polvo que ustedes están viendo ahí son células muertas de los habitantes. ¿De verdad? A ese nivel de descamación y de recambio, por eso es que la piel se está recambiando cada 28 días. Entonces, si tú dejas que se acumule el polvo, lo que estás haciendo es dejar que haya muchas células muertas y entonces, de uno mismo, de las personas que habitan ahí, 40% del polvo es piel muerta y bueno, eso ya pudiéramos entrar en otra situación, por ejemplo, el crecimiento de los ácaros o de organismos que se alimentan de piel muerta. Entonces moraleja del día de hoy, hay que limpiar. Hay que limpiar. Y coman bien, hidrátense, duerman bien. No se estresen. Coman frutas y verduras primero que nada. Las frutas, las que tengan menor glucosa según su cuerpo. Oye, te agradezco muchísimo esta charla. De verdad que es muy bondadoso de tu parte compartirnos lo que hacen, dar a conocer el laboratorio, entrar en este mundo microscópico de las bacterias, de los actinomicetos, esa será la palabra de hoy. Y bueno, saber que existen investigadores en nuestra universidad con tu formación, con tu compromiso y con este descubrimiento de irte al ámbito social, es muy lindo. Y pues yo agradezco muchísimo esta charla, gracias por estar aquí. Y bueno, me despido, no sin antes agradecer a todo el equipo de TV UAM que hace posible esta transmisión, a mi equipo de servicio social que nos apoya para que también esto suceda, y a la doctora Marta Flores, quien es nuestra coordinadora de extensión universitaria, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la Unidad Xochimilco, y por supuesto al doctor Javier Soria, quien es el rector de la Unidad Xochimilco, por impulsar estos proyectos de divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias y bueno, conozcamos más de lo que se hace en la UAM Xochimilco y cómo se genera el conocimiento aquí gracias a personas como el doctor Jorge Ismael Castañeda. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos el próximo, ¿qué es? Martes. El próximo martes nos veremos para hablar sobre interculturalidad y biología. Los espero a las 2 de la tarde, muchas gracias, hasta luego.